Buenas, queridos alumnos de estudios sociales del nivel de bachillerato. Les habla su profesor Rodrigo Garita. Esta es la clase 3 de estudios. Para retomar un poco los conocimientos de las dos últimas clases, vamos a recordar algunas ideas generales. En la primera clase pudimos analizar el expansionismo europeo del siglo XIX y XX, un proceso que estuvo marcado por la colonización de las potencias europeas, Alemania, Inglaterra, Francia, una parte Portugal, Italia, los Países Bajos, en territorios de África y Asia. El propósito: extraer materias primas a bajos costos, aprovechar la mano de obra, crear rutas comerciales, ubicar productos que ellos desarrollaban en sus industrias, y también este expansionismo tenía el propósito de lograr una hegemonía de unos sobre otros. Y así fue como se expandieron por los continentes, y inclusive en una conferencia en Berlín en el siglo XVIII, los países y potencias se dividen el territorio de África. Luego, en la segunda clase, estuvimos analizando la Primera Guerra Mundial, las causas inmediatas y mediatas. Entre las causas inmediatas tenemos la muerte o el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, el archiduque del Imperio Austrohúngaro. Y entre las causas mediatas, las rivalidades de las potencias europeas que luchaban por convertirse en la mayor potencia, no solo política, colonial, sino también militar. Y ahí tenemos la presencia de algunos bloques que ya se mencionaron: Francia, Inglaterra, Rusia después, y se les une Italia. Y el otro eje importante es Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano. Y estas se van a enfrentar en lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial, que se va a caracterizar básicamente por la guerra de trincheras, el expansionismo del conflicto por diferentes partes del mundo, en medio de eso se va a producir también en 1917 la Revolución Rusa, que provoca que Rusia salga del conflicto, pero a la vez ingresa Estados Unidos al conflicto, que va a contribuir con los aliados. Y ahí la Triple Entente, que es un bloque contra la Triple Alianza. Esos son los dos grupos que ya hemos mencionado. Y finalmente, pues, una vez dirimido el conflicto, que separan los combates, en el Tratado de Versalles se define que Alemania debe pagar las costas de la guerra, y finalmente pues esto provoca que Alemania ingrese en una profunda crisis política y económica, que va a provocar más adelante el ascenso de Hitler al poder. Y como consecuencia de esto va a surgir una nueva potencia mundial, que es los Estados Unidos, del que ya hablamos ampliamente sobre cómo fue que logró los territorios, la riqueza de sus territorios y el desarrollo industrial que va a tener. Para 1917, Rusia tiene en su estructura política una dinastía, la dinastía Romanov, encabezada por el zar Nicolás II. Aquí vamos a ver algunos conceptos que ustedes van a desarrollar en su cuaderno, y bueno, los pueden tomar de aquí para que los anoten en su cuaderno. Condiciones sociales y económicas de la política y políticas de la Rusia. Y como lo ven, Rusia es el país más grande del mundo, que al norte de Asia, es una parte de Europa,
del montes Urales hacia el occidente es la parte europea, y luego está toda su parte asiática hasta llegar al Océano Pacífico. Es un vasto territorio, pero en esa época era muy pobre y con un débil desarrollo, comparado por lo menos con los países industrializados como Inglaterra, Francia, Alemania. Estaba gobernado, como decíamos, por la familia Romanov desde hacía 3 siglos, y la misma se encontraba influenciada por el monje Rasputín. El Estado era represivo contra todo movimiento social, que para 1917, del 2005 al 17, había muchos movimientos sociales en disgusto de la situación económica. Las ideas de Karl Marx y Federico Engels estimulaban a los bolcheviques, que en 1902 habían realizado una revuelta, y los mencheviques, que buscaban un cambio moderado en el estilo político del país. En 1917 hay un movimiento que logra instalar un gobierno en San Petersburgo y otro burgués en Moscú, y hay una crisis política porque tenemos 2 gobiernos. En ese año, en octubre, se logra la abdicación del zar y se instala un gobierno liderado por Alejandro Kerensky, gobierno que va a durar solo algún tiempo, porque en octubre los soviets o el conjunto de los trabajadores en asamblea van a tomar el poder con Lenin a la cabeza e instauran un estado socialista. Los cambios inmediatos que provoca este Estado socialista hacia 1917 son el impulso de la paz con Alemania, de la Primera Guerra Mundial. Dejan la Primera Guerra Mundial, la familia del zar es asesinada en 1918, la pareja real y todo su hijo y sus hijas. El Estado va a propiciar la abolición de la propiedad privada, va a haber una propiedad comunal, se va a nacionalizar la banca, la industria, va a haber un control sobre la producción y los medios de producción, se va a abolir la pena de muerte, se va a desarrollar un proceso de alfabetización en toda la sociedad. Como consecuencia de esto vamos a tener la creación a partir de 1922 la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con Lenin como líder, y un programa que se llamó la Nueva Política Económica, NEP. Durante buena parte del siglo XX el mundo se vio sumergido en una pugna ideológica, política, económica y cultural entre el capitalismo y el socialismo. Llegaron incluso al peligro de una guerra nuclear después de la Primera Guerra Mundial. Entre estos logros que se pretendían llegar con la nueva política económica era liberar el comercio, fomentar la agricultura y la industria, que el proveedor de venta de sus propios productos, o sea, que el productor vendiera y ganara a partir de su venta, privatizando empresas, y el Estado conservó las relaciones con las finanzas, por ejemplo los bancos, los transportes, la industria, el comercio exterior, eso fue controlado por el Estado. Tuvo un crecimiento rápido, pero en alguna forma estas ideas se contraponían a la forma en cómo debía manejarse el socialismo. Stalin asume el liderato a la muerte de Lenin en los años 20 y establece los planes quinquenales, esto con el propósito de buscar el desarrollo, y propició una purga de personas y asesina millones de personas que él consideraba un peligro para el Estado socialista. La URSS tuvo un avance significativo en todos los campos, lo que lo convirtió en una superpotencia. Su ideología de desarrollo fue una inspiración para otras naciones que, especialmente durante la Guerra Fría, dividió al mundo entre el este y el oeste. Crisis de 1929 o el crack del 29. Aquí algunas palabras o términos que usaremos en el contenido y que ustedes también van a poder buscar o lo pueden tomar de este video. Geopolítica del periodo entre guerras 1918-1939. Periodo entre guerras. Este periodo de 1922 a 1929 la economía crece
una base muy débil que tendrá consecuencias negativas al final de la década. Entre 1920 y 1921 se experimenta una crisis entre los países beligerantes de la Primera Guerra Mundial. Los créditos de Estados Unidos disminuyen, el poder adquisitivo de los países descendió, o sea, la capacidad de tener dinero, y no se pudieron adquirir muchos bienes. Alemania, al ser el gran perdedor de la guerra, se vio una profunda crisis porque debía pagar, inclusive perdió territorios. A partir de 1922, los países comienzan a experimentar un crecimiento económico, lo que se va a llamar entre el 22 y el 29 los felices años 20. Estos felices años 20 se caracterizan porque, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, el modelo desarrollado por Ford para la construcción de vehículo popular era la producción en masa a través de un método que se llamó el taylorismo y creó un stock amplio que originó luego una crisis. Hay un desarrollo de la industria automotriz, como lo decíamos, la química, los textiles, el petróleo, la farmacéutica, la electricidad, el cine, el teléfono, la aviación, entre otros muchos avances que se evidencian en este periodo. Como decíamos, se desarrolla este método de taylorismo, que es un método industrial de producción. Hay una concentración de las empresas comienzan a fundirse para lograr controlar todo el proceso. Por ejemplo, la producción de vehículos controlaba desde la compra y adquisición del caucho para hacer diferentes partes del vehículo hasta la venta de repuestos, ¿verdad? Entonces surgen los trusts, los holding que controlan inclusive los precios de los productos y eso pues va a generar un problema más adelante. Hay una frágil expansión en el mundo, las industrias crecen sin ningún control y aumenta la cantidad de productos de manera descontrolada y una sobreproducción de productos y esta sobreproducción de agrícola inclusive también se llega a dar en 1925. Causas económicas y políticas de la crisis. El aumento de la producción no estuvo a la altura de la demanda. Las bodegas se llenaron sin compradores, se provoca la baja en los precios porque los productos están ahí pero nadie los compraba. Las acciones de la bolsa de Nueva York pierden su valor y se registran quiebras de negocios y bancos que provoca una reacción en cadena de quiebras. Como consecuencia de esto hay un desempleo, una pérdida del poder adquisitivo de la moneda y una disminución en la producción agrícola que va a generar un caos económico y social también. Y en octubre de 1929 el Centro Financiero Mundial de Nueva York, su bolsa de valores, registra la peor caída hasta entonces. La crisis se extiende por el mundo capitalista, en América y en Europa se sienten los estragos, especialmente países como Alemania, que estaba en crisis y producto de esto entra en una profunda crisis más y esto hace que se aceleren los movimientos políticos y sociales. Prácticamente que el único país que no afecta esta profunda crisis económica porque no era de tipo capitalista era la Unión Soviética. ¿Qué consecuencias tenemos? Bueno, la incertidumbre y desconfianza de todos los individuos. No hay inversiones para el desarrollo de empleos. Veamos que hay un desempleo de 12 millones de personas en los Estados Unidos en un momento determinado. Hay ruina, quiebra de las empresas y de las personas y de los bancos. El desempleo, como decíamos, aumenta y esto provoca una agitación social de los grupos y en este momento está la efervescencia del socialismo que aprovecha esta circunstancia para llevar agua a su molino y enfrentarse a otras ideologías que no habían podido solucionar el problema de crisis. Se reducen los salarios, aumenta la pobreza, la inflación se dispara, el comercio internacional se detiene. Costa Rica, por ejemplo, ya no puede ubicar la producción bananera hasta ese momento, por ejemplo, y la producción de café.
En Alemania, la República de Weimar se ve superada por la crisis, lo que da paso al nacionalismo nazi y a otros tipos de nacionalismo en Europa que comienzan a tomar efervescencia. El Duce en Italia, por ejemplo. ¿Qué respuesta da en los Estados Unidos a esto? Bueno, el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, lo que va a hacer es proponer un nuevo tratado que consiste en la intervención directa del Estado en la economía. Fuentes de empleo, salarios mínimos, jornadas de trabajo mixtos, seguridad social, producir energía eléctrica para la industria y para las casas, subsidio a la agricultura y a la industria, creación de distribuciones para promover las construcciones de viviendas, por ejemplo. La construcción de obras públicas incidió en la contratación de personal y alivió el paro, o sea, el desempleo. Fue una respuesta a la crisis de los años 30. Este proceso hace que el Estado surja como un elemento decisivo en la recuperación económica y se genere lo que más adelante, por ejemplo, en Costa Rica se va a desarrollar el Estado benefactor. Muy bien. ¿Qué ideas tenemos entonces de manera general? Hoy con dos temas. La Revolución Rusa, que se produce en 1917 y que provoca la caída del sistema monárquico, la de los zares. Los bolcheviques van a tomar el poder después de una breve guerra civil y se va a crear la Unión de Repúblicas Socialistas, donde el Estado socialista va a consolidarse y a hacer una propuesta a partir de su ideología. Los felices años 20, que es a partir del año 22 hasta el año 29, se va a dar todo un desarrollo en la parte industrial, especialmente en los Estados Unidos y en otros países que están recibiendo la ayuda de los Estados Unidos, pero no es controlada y esto hace que los mercados se saturen de productos, que provoque la quiebra de muchas empresas y bancos, y esto finalmente va a provocar que en 1929 se produzca la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto genera una profunda crisis en el sistema capitalismo mundial, salvo en la URSS, y tiene consecuencias gravísimas porque especialmente va a generar desempleo y pobreza y el paro del comercio internacional. Muchas gracias.